Buenas tardes, a nosotros nos tocó el caso de fascitis plantar y los integrantes del grupo son Fremar Alvear y quienes habla Santiago Rodríguez. Para iniciar daremos una breve descripción sobre la fascitis plantar, que esta es una enfermedad que se produce por la inflamación de la fascia plantar, es decir, el tejido fibroso que rodea la musculatura intrínseca del pie y que va desde el calcáneo, que es el talón, hasta los dedos. Esta estructura tiene una función esencial en el caminar, pues es una de las principales responsables de mantener el arco plantar, absorber y devolver la energía que se produce cuando el pie impacta contra el suelo. Además, se encarga de proteger los metatarsianos evitando un exceso de flexión de los dedos. Mecanismos de lesión. A pesar de ser un problema tan común, no se conoce bien las alteraciones patológicas en esta lesión. Se considera que es un proceso autolimitante, aunque larga evolución causada por microtraumas repetidos en el lugar de la inserción de la fascia plantar en el talón. Así se produce una degeneración del colágeno en la zona de origen de la fascia, que es el tubérculo medial del calcáneo. La causa de la fascitis plantar es multifactorial y puede ocurrir de manera traumática, es decir, por golpe o sobreesfuerzo. En cuanto a las causas, puede aparecer en deportes que se practican sobre superficies duras por sobrecarga, variaciones anatómicas en los pies, pronación exagerada, pies planos, planta del pie arqueada y rígida, que son los pies caos. Un tendón de Aquiles corto, falta de flexibilidad de los músculos de la pierna, que son los gastrocnemios, lo cual multiplica la tensión que tiene que soportar esta fascia plantar. En personas que tienen una limitada flexión del tobillo, un calzado inadecuado, que la suela sea demasiado rígida o demasiado blanda, entonces esto genera un desgaste excesivo del talón. El hecho de correr sobre las puntas de los pies, también los descensos pueden favorecer a la fascitis, sobre todo en atletas con desequilibrios biomecánicos en las extremidades inferiores, que les obliga a apoyar mal por la diferencia de longitud, que es la disimetría de las extremidades inferiores, las tibias curvas o caderas en anteversión. También otra causa es el sobrepeso y un aumento de peso repentino, como en el embarazo. En estadios y síntomas, para el diagnóstico es importante destacar el curso clínico de la fascitis plantar, que se divide en tres fases. Está la fase aguda, que persiste aproximadamente 4 semanas, se caracteriza típicamente por inflamación de origen plantar y dolor pulsante en la región plantar y medial del talón. Además presenta mayor intensidad por la mañana, que es el dolor al primer paso, y mejora a lo largo del día hasta un dolor sordo que mejora con el reposo. Está la fase subaguda, que implica de 4 semanas a 3 meses. Se caracteriza por un dolor en la región del talón que progresivamente se incrementa con la actividad y un dolor sordo que puede ocurrir en reposo. La fase crónica, considerada a partir de los 3 meses, se caracteriza por un dolor localizado en el calcáneo e interfiere en la mayoría de las actividades de carga de peso. Esta fase se caracteriza por cambios degenerativos e incluso osteofitos en la inserción calcánea. En los síntomas, estos van a depender en la fase en la que se encuentre. Sin embargo, los hallazgos del examen típico abarcan hinchazón leve, enrojecimiento y sensibilidad. Para la evaluación de la fascitis plantar, esta es esencialmente clínica, basada en anamnesis y en el examen físico. Sin embargo, también pueden incluirse pruebas complementarias y cuestionarios asociados con las actividades de la vida diaria y la calidad de vida. En la exploración física, el paciente nota dolor cuando se palpa en la región inferior del talón, la región anteromedial del calcáneo y a lo largo de la fascia plantar. Además, se podrá ver la presencia de inflamación o atrofia. El dolor se incrementa con la dorsiflexión forzada del pie y de los dedos, con la extensión de la rodilla al tensar la aponeurosis plantar y al caminar sobre las puntas de los dedos. Valorar la movilidad del pie y el tobillo no es indispensable para el diagnóstico, pero podemos encontrarnos con la presencia y disminución de la flexión dorsal del pie, factor que es predisponente para la fascitis plantar. Es conveniente valorar la diáfisis sensoriales o hipostesias para descartar lesiones de origen neural que pueden estar causando los síntomas. En cuanto a la historia clínica, habrá que preguntar acerca del dolor por la mañana, ya que este dolor se presenta más intensamente y de manera difusa a primera hora, sobre todo en los primeros pasos al caminar, mientras que con el paso del tiempo disminuye la intensidad y se va localizando en el área del tubérculo medial del calcáneo. Por último, las radiografías, que pueden servirnos para observar la existencia de picos en el calcáneo, en el espolón calcáneo, que aparece en ocasiones, aunque su presencia o ausencia no es una condición indispensable para el diagnóstico de la fascitis plantar.
Otras pruebas que también pueden ayudar para el caso es la ecografía. Diagnóstico. Esta se basa mucho en la exploración física. Nosotros al principio de la consulta le preguntamos a nuestro paciente en qué momento es que más le duele. Ellos nos van a responder que va a ser en la mañana. Cuando intentan dar los primeros pasos es donde van a sentir el dolor más agudo y que a medida que pasa el día pues les va a relajar. Esto va a tener que ver con sus actividades de impacto. Por eso es que existen dos factores de riesgos, los mecánicos intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos van a ser los de genética, género, su edad, una disminución de la vasodilatación ligamentosa, niveles bajos de estrógenos en mujeres que son atletas, una disminución de la almohadilla grasa talar y un aumento del grosor de la fascia plantar. Se va a generar un acortamiento del tendón de Aquiles, un tríceps sural e isquiotibiales, una limitación también en la dorsiflexión del tobillo. Los extrínsecos pues van a depender del deporte, si son corredores, si tienen un calzado inadecuado, si tienen un aumento o una disminución excesiva del arco plantar o pronación del pie. Y pues depende de su incremento rápido de la actividad. Por eso es que se les hace unos test, y pues uno de los tests que le vamos a hacer es que se ponga de frente con los pies en paralelo y se ponga de puntas para ver si el talón se invierte un poco y si la tibia hace su función. Una maniobra que no es muy usada, es la abducción del antepié, a lo que es habitual ver el retropié en valgo y mirar entre los dos pies a ver si se asoma el tubérculo del escafoides. Esto en pronación va a hacer que los dedos se vayan hacia afuera, y si se llegan a ver más de dos dedos quiere decir que el antepié está aducido y probablemente esté ante un pie que va desde valgo a prono y abducción después. Después otro test que le podemos decir a nuestro paciente es que ponga las manos en el suelo para ver de qué manera tiene la flexibilidad nuestro paciente y ver su perfil articular y ver cómo pone sus rodillas, si las pone en varas o si tiene una alineación correcta o las pone en genovalgo. Los test más utilizados es poner a nuestro paciente acostado y decirle y hacer una palpación en la tuberosidad medial del calcáneo o en la inserción proximal de la fascia, y pues obviamente esta le va a generar un dolor. Al generar ese dolor vamos a hacer una extensión de dedos y esto va a aumentar más ese dolor. Esto se puede también asociar con la limitación de la flexión dorsal del tobillo o una alteración del test de Wildas, y esto da negativo al test del túnel carpiano. Entonces podemos como quitar esa patología. Por eso vamos a hacer el test de Jack para valorar el mecanismo de Wildas, o el test de Silver en caso de encontrar una limitación de la flexión dorsal del tobillo, para evaluar el acortamiento de la musculatura del tríceps. Otro test que se suele usar es el paciente de pie, que separe los dedos un poquito y que intente apoyar la rodilla en la pared para ver cuál es la medida de la carga de la flexión dorsal que él tiene, y que pues después él compare con la otra pierna a ver si se llega a sentir ese tope. Tratamiento. Vamos a hablar sobre la parte de masaje. Vamos a comenzar con el Fluorage para comenzar la sesión, evaluar tejidos y finalizar. Petrisage para reparar todas las fibras musculares, remover esos desechos de los tejidos, provocar relajación muscular y obviamente liberar la estamina. Vamos a utilizar un masaje en sí, que va a ser el stripping. Este lo vamos a utilizar en pequeños movimientos circulares sobre el área afectada. Este hará que se reduzca los espasmos musculares. El tratamiento de la fascitis plantar es un tratamiento que se puede llegar a decir simple, con que todo salga bien, ¿no? Obviamente pues comenzamos con ejercicios de estiramiento de la fascia plantar y tríceps sural.
un calzado cómodo, acolchado, unas plantillas de soporte del arco medial y un acolchado del talón. También pues tomar antiinflamatorios vía oral, tener una crioterapia, un reposo relativo, evitando un deporte de alto impacto y obviamente una pérdida de peso. Existen otros métodos que pues son los estiramientos de la fascia lata, que no es un tratamiento en sí, sino que también tiene que estar acompañado, igual que el vendaje neuromuscular. El vendaje neuromuscular se utiliza más como a corto plazo para que sean efectivos. Un ejemplo sería como hoy me voy a dar una caminata, ¿sí? Pues le digo al fisio que me ponga ese vendaje para poder dar la caminata el día de hoy y pues no sentir tanto dolor.